Como lo recordaba Orlando, iniciamos en el texto del Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. No sé si Orlando me puedes ayudar con la presentación en PowerPoint. Tenemos 5 palabras en esa primera parte del versículo. Mi embrión vieron tus ojos. Para los que no estuvieron hace 8 días, los invitamos de pronto a que puedan ver la grabación, pero queríamos destacar 2 cosas muy importantes y me dar la siguiente en estas 5 palabras que inician el versículo 16, y es que, por un lado, está como esa dignidad, ese reconocimiento de ese ser. No se está refiriendo como si fuera un pegote de células, un acúmulo de tejidos o como un coágulo, sino como algo que es precioso a los ojos del Señor y objeto de su atención, lo cual le confiere esa dignidad. O sea que aún antes de nacer, el Señor estaba contemplándonos, estaba mirándonos y estaba ofreciendo su amor por nosotros en ese cuidado a lo largo de todo el embarazo. Pero también en esas 5 palabras vemos, además de ese aspecto de la dignidad desde antes de nacer, un aspecto de la singularidad y una separación de la mamá, porque no se está refiriendo a que el Señor haya visto el vientre de la mamá, lo cual también es cierto, sino que está separando esa visión que Dios tiene de una mamá o de una mujer en el embarazo de su bebé. Si me dan la siguiente. Entonces, como veíamos hace 8 días y parece esa expresión de esa carita de ese recién nacido, si alguien tenía dudas de que ese recién nacido es un ser humano que habla de su dignidad y que es distinto de la mamá, de su singularidad, pues ese versículo nos puede dar una gran luz al respecto. ¿Puede dar la siguiente? Teniendo en cuenta esas 5 palabras de la primera parte del versículo 16 del Salmo 139, ese mi embrión vieron tus ojos, es lo que nos permite entender versículos tan importantes y tan conocidos como este de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, donde el Señor dice al profeta Jeremías y nos dice a todos nosotros: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Está hablando de la dignidad y de la singularidad de ese bebé que aún no ha nacido. Porque en este debate que, como lo señalábamos, es un asunto de vida o muerte y que no es solamente, digamos, como en esta coyuntura en Colombia, sino que en todo en el mundo está siendo en este momento objeto de discusión, pues es tremendamente importante que recuperemos esa humanización de esta criatura aún antes de que nazca. Porque lo que queda en el ambiente es precisamente lo contrario, lo que se llama la deshumanización. Le quitamos ese ropaje de esa imagen y semejanza de Dios en una criatura aún antes de que nazca, le quitamos esa dignidad, le quitamos esa singularidad que los separa de la mamá, y entonces de alguna manera nos dejamos como enredar con los argumentos de las personas que están en contra de esta postura bíblica, que es la de la luz de la palabra para todos nosotros. Si me das la siguiente. Hoy particularmente escuché una información de que estaban en un evento en el Congreso de la República. Sé que muchos hermanos en denominaciones, en congregaciones, han estado tratando estos temas, no solamente aquí en Colombia, sino en distintas partes del mundo. O sea que definitivamente estas verdades pues están cobrando la importancia, la relevancia que deben tener entre el pueblo de Dios, como el Señor nos está ayudando a tenerlo en este momento. De alguna manera, en el ordenamiento que nosotros tenemos de nuestras Biblias, digamos que el Salmo 139, versículo 16, está como hacia el centro, como para el Señor recordarnos que esta es una verdad central. Y como es una verdad central, pues es de gran bendición y edificación para todos nosotros. Si volvemos a ese Salmo 139, la segunda parte del versículo, que es en lo que nos vamos a ocupar con la ayuda del Señor en esta noche, continúa diciendo: y en tu libro estaban escritas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Miren qué belleza
de lo que nos está diciendo este salmo. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Me puedes dar la siguiente? Voy a leer los versículos anteriores y posteriores al versículo 16 para que tengamos un poco más del contexto inmediato del pasaje. Lo voy a leer en la Biblia que la mayoría de los hermanos tienen, en la versión Reina Valera de 1960, y luego lo voy a leer en otra versión para que encontremos otros detalles también que se expresan en esa versión de una manera muy, muy particular. ¿Qué es lo que nos ha dicho la palabra del Señor? Tres versículos arriba del versículo 16. Porque tú formaste mis entrañas. En el original, la palabra entrañas son la palabra riñones. Tú formaste mis riñones. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Uno podría coger ese versículo 14 como un versículo de alabanza y darle un reconocimiento al Señor por esos hechos portentosos, esos hechos formidables y por las maravillosas obras del Señor. Pero qué extraordinario que esa alabanza está conectada con ese versículo 13. Todo lo que está generando, toda la admiración que desborda, digamos, aún en la misma poesía bíblica en este salmo, está relacionado con ese hecho de que el Señor nos formó en las entrañas. Y lo hizo de una manera que nuestra boca se llena de alabanza, porque es formidable, porque es maravilloso y porque nuestra alma queda extasiada al reconocer lo que el Señor hizo por nosotros, aún desde antes de nacer. Va a decir el versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ahora sí, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, destaco el libro, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y ahora va a ser otra expresión de alabanza y de reconocimiento al Señor en el versículo 17, pero está completamente conectado con eso, de que mi embrión vieron tus ojos y en que tu libro, Señor, estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. O sea que está verdaderamente maravillado el rey David aquí, de ese libro de Dios donde estaban escritas esas cosas en el detalle y en el orden en el que el Señor las iba a hacer, de tal manera que él dice, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Está reconociendo los pensamientos del Señor en esa obra aún desde antes de nacer. Ahora, si cada uno de esos eventos que hacen parte del pensamiento del Señor en nuestra formación, ahora los agrupamos y tenemos la suma, pues quedamos verdaderamente sorprendidos. Cuán grande es la suma de ellos. Y aunque miraremos algunas cosas ahora, no alcanzamos aún a tener todo el detalle del 100% de la maravilla de lo que el Señor hace. Permítame leer estos mismos versículos, pero ahora en la siguiente versión, si me pueden dar la siguiente diapositiva. Es la Nueva Traducción Viviente y dice la Nueva Traducción Viviente lo siguiente. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Cuán preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Qué maravillosa es la palabra del Señor, que es espíritu y es vida para nosotros. Ahora, si ustedes detallan lo que este salmo nos está diciendo, entonces nuestra vida no está empezando en el nacimiento.
porque ese libro donde estaban registradas cada una de las cosas que luego fueron formadas está contando desde mucho antes de nacer, como miraremos hoy, desde la misma concepción en ese día a día hasta llegar al momento del parto y final de nuestra vida ya extrauterina, digámoslo así, hasta que el Señor nos llame a su presencia en cada día, el Señor con unos detalles para cada uno de nosotros. Ese es nuestro marco de referencia, el Salmo 139, y podemos decir que estamos de pie, estamos parados en fundamento sólido. No es una vana argumentación ni una discusión, sino en un fundamento firme de la palabra del Señor para nuestras vidas. ¿Me pueden dar la siguiente? En la Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente destaqué la palabra libro y quisiera hacer una mención a ese libro. ¿Es ese libro que se refiere el Salmo 139 solamente una expresión poética? ¿O hay un libro de Dios escrito donde el Señor allí va registrando todas las cosas que luego va a hacer? Bueno, esa es una pregunta bastante difícil, pero quisiera hablarles de algunos personajes de la historia que vivieron muy cerca en el tiempo unos de otros y se conocen como los científicos de la revolución o los hombres y nombres de la revolución científica. Voy a citar algunos nombres de ellos, no es exhaustiva esta lista, no están todos allí, pero seguramente hemos escuchado hablar de Copérnico, de Galileo Galilei, de Isaac Newton, de Tycho Brahe, de Kepler, de Francis Bacon, de Descartes, de Boyle y de William Gilbert. Estos personajes son los que van a empezar a señalar que ese libro tiene que ser estudiado, que además de nuestras Biblias, hay otro libro escrito con el dedo de Dios en la naturaleza, y es el afán de los hombres de Dios conocer ese registro y ver cómo el Señor también se ha manifestado a través de lo que ha hecho. Muy en línea con lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Este extraordinario mundo visible, creado, que nosotros podemos contemplar, nos habla del Dios invisible que lo hizo. Antonio Cruz, ese biólogo español, tiene un libro que se llama La ciencia encuentra a Dios. Y lo que él va a decir es que estos hombres de la revolución científica estaban animados era a conocer ese libro escrito por Dios en la naturaleza. Detrás de tratar de establecer si era ya no la Tierra, sino el Sol el centro de nuestro sistema solar. Detrás de entender que los planetas no girarían alrededor del Sol a través de círculos completos, sino de elipses, como lo va a hacer nuestro hermano Johannes Kepler, ¿sí? Encontrar la gravitación, con los telescopios de Tycho Brahe mirar planetas y estrellas lejanas, con Robert Boyle mirar las leyes de los gases y cómo estas cosas entonces estarían siendo un componente importante de toda la naturaleza, o del doctor William Gilbert, médico inglés, con todos sus estudios del magnetismo. Lo que estos hombres se propusieron fue, vamos a leer el libro de Dios escrito en la naturaleza. Y es muy, muy interesante porque estos son tal vez los más grandes científicos de toda la historia de la humanidad. Pero interesantemente, eran hombres temerosos de Dios. Ellos no estaban tratando de que su descubrimiento y su investigación científica los apartara de Dios, sino todo lo contrario, que entre más conocieran y pudieran profundizar en esta naturaleza creada por Dios, más iban a conocer acerca de ese Dios que la creó. Muy distinto de los científicos actuales, que tratan de presentarse como completamente agnósticos o completamente incrédulos para no ver alterada su objetividad. ¿Qué tal Copérnico, o Newton, o Kepler, o Descartes, pensando de esa manera? No los vemos. Los vemos es tratando de leer ese libro de Dios escrito que nos habla de ese Dios invisible que hizo las cosas visibles que todos contemplamos y disfrutamos. Dame la siguiente. Pero estos personajes, por ejemplo, la obra
de Copérnico, que es de alguna manera la que inicia toda esta revolución, es más o menos del año 1453. Pero es interesante, un científico, y nunca lo habíamos visto como un científico, al rey Salomón. Hoy quisiera leerles unos versículos para que nos demos cuenta, ya no del rey Salomón o del sabio Salomón, sino de Salomón el científico. Miren lo que dice el registro bíblico en Primera de Reyes, capítulo 4, desde el versículo 30 hasta el 34. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del Oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán el Esraíta y los hijos de Mahol, Hermán, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3000 proverbios y escribió 1005 canciones. Que era un poeta, que era un músico, que era un compositor, era una persona dedicada a las artes, pero no solamente a las artes, sino a las ciencias. Bien, lo que viene a continuación en el versículo 33. ¿Y por qué es que hablo yo de Salomón el científico? Podía hablar con autoridad, oigan, podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Entonces la Biblia nos está diciendo de que no solamente tenía un componente artístico tremendo este Salomón, sino que el versículo 33 nos va a decir que de alguna manera en términos modernos sería como un gran botánico, y además de ser un gran botánico, era un gran zoólogo. En ese ambiente en el que la Biblia se escribe, el árbol más grande era el cedro del Líbano. Y como dice el mismo versículo, y lo más diminuto de los vegetales, digamos, sería un hisopo que crece en la pared. Es una manera de expresar esa completitud del conocimiento del mundo natural que tenía, o de las plantas que tenía Salomón. O sea, desde el árbol más grande hasta el más pequeñito, está diciendo, desde lo más grande hasta lo más pequeñito, desde lo más pequeñito hasta lo más grande, abarcaba todo el conocimiento de las plantas que tenía Salomón y podía hablar con autoridad. Podía hablar con autoridad de cada una de esas plantas, pero no solamente podía hablar de esas plantas, sino que podía hablar de lo que sería la taxonomía, la clasificación de los animales en ese tiempo. Hablaba en materia de animales, era versado, está diciendo la Biblia, en aves, en reptiles, en peces. ¿Qué conocimiento tan grande tenía Salomón? Y aunque había sabios en el Oriente y aunque había sabios en Egipto, no se comparaba con esa autoridad y esa propiedad en ese conocimiento científico que tenía Salomón, que aún las naciones lejanas enviaban sus embajadores para que pudieran escuchar la sabiduría de Salomón, y cuando regresaran a sus respectivos pueblos, a sus respectivos países, pudieran contar acerca de esa maravillosa sabiduría que incluía ese conocimiento científico. Salomón es más o menos del año 940, 980 antes de Cristo. Ya les dije que Copérnico es de más o menos 1453, al menos su primer escrito, así que tuvo ese gran impacto hablando de que ya no es el geocentrismo, sino el heliocentrismo, la teoría que explica cómo funciona nuestro sistema solar. O sea que hay una distancia en el tiempo como de unos 2500 años. Pero así como estos hombres de finales de la Edad Media, inicios de la Edad Moderna, estos hombres de la Revolución Científica, querían conocer ese libro escrito por Dios en la naturaleza, hay algo, si me dan la siguiente, que escribe Salomón en el libro de Eclesiastés, que nos habla de esta gran inquietud que Salomón también tenía. Dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Ahí resalta en amarillo que este gran científico, poeta, compositor, artista, botánico, zoólogo, había algo que lo inquietaba. Este hombre que en su sabiduría superaba la sabiduría de los sabios del Oriente y de los sabios de Egipto, había algo que lo inquietaba. La pregunta que se planteó fue la siguiente:
¿Cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Tenía esa preocupación científica. ¿Cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Pero ni siquiera 2500 años después, en la revolución científica, ninguno de estos personajes tenía el avance de la ciencia para poder responder a la inquietud de Salomón. Dame la siguiente. Tendría que pasar muchísimo tiempo. Voy a leer esto que aparece como un registro histórico del invento de las ecografías. El padre de la ecografía obstétrica se llama así, Ian Donald. El 7 de junio de 1958, en la prestigiosa revista médica The Lancet, se publicó un artículo titulado Investigación de masas abdominales por ultrasonido. Ultrasonido o ecografía es lo mismo. Donde el profesor Ian Donald describía un hallazgo que representaría un antes y un después en el diagnóstico de muchas enfermedades y concretamente en el campo de la obstetricia. En dicho estudio describía cómo era posible detectar una tumoración ovárica mediante esta nueva técnica. Fue en 1958, pero él siguió avanzando en su investigación. Entonces, al año siguiente, 1959, consiguió obtener ecos claros de la cabeza de un feto al aplicar la ecografía a una mujer embarazada, algo que revolucionaría el diagnóstico prenatal. Yo creo que a Salomón le hubiera gustado estar en el año 1959 para adelante, hacia acá, hacia la época en que nosotros estamos ahora, porque hubiera contestado esa gran inquietud, ¿cómo crecen los huesos de la mujer encinta? Aunque la fotografía parece muy pequeñita en esta diapositiva, la parte de arriba es uno de los primeros ecógrafos y el personaje que aparece ahí es el doctor Ian Donald, un médico inglés. Y la imagen más abajo, en la parte inferior derecha de la diapositiva, es una reconstrucción tridimensional de las ecografías actuales que tenemos, que permiten prácticamente conocer la cara que va a tener el bebé o la cara que ya tiene el bebé, para casi que no tener que esperar a que nazca para saber cómo es su apariencia, porque aún antes de nacer se pueden lograr estas reconstrucciones tridimensionales. 1959. Estamos hablando de algo muy, muy reciente. Ahora, en 1959 empieza, digamos, este investigador a hacerlo, pero de aquí que eso se masifique, de aquí que se mejoren los equipos, que no sean tan grandes y que los médicos vayan, digamos, siendo entrenados, pues eso fue un avance muy, muy lento, pero fue algo que definitivamente, como dice allí, revolucionó el diagnóstico prenatal y nos aproximó a entender no solamente cómo crecen los huesos dentro del vientre de la mujer encinta, sino en general, cómo se cumple ese versículo del Salmo 139, cómo en el libro del Señor aparecen escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Dame la siguiente. Bueno, seguramente los estudiantes de medicina que puedan estar viendo esto, los médicos graduados, recordarán estos libros. Se llaman las embriologías de Lachman y la embriología de Moore. A mí me tocó estudiar en la de Lachman, está ya en la 12ª edición en español. No les voy a contar qué edición me tocó estudiar a mí porque me hacen cuenta si se aproximan a saber cuánto tiempo ha pasado. Pero estas son las materias verdaderamente difíciles de las primeras, en los primeros semestres de básicas, porque es precisamente dedicar un semestre entero a mirar en detalle cómo es ese desarrollo día a día, semana a semana, mes a mes de ese bebé antes de que nazca. Vuelvo y les digo, Salomón hubiera estado encantado de poder haber leído una embriología de Lachman o una embriología clínica de Moore. Dame la siguiente. Ustedes pueden encontrar una gran cantidad de videos en internet. Podrían solamente colocar el milagro de la vida, desarrollo embriológico y encontrarían para quedar verdaderamente fascinados con todo este aspecto de la maravilla del desarrollo antes de que un bebé nazca. No sé si nos fuera posible de pronto ver este videito particular que es el más cortico de todos. No es el más completo ni el más detallado, pero es el más cortico para que no nos tomemos todo el tiempo de la enseñanza. ¿Podríamos verlo entonces?
Antes de nacer y de ver la luz, tu Dios había pensado en ti. Cada palpitar de tu corazón latió junto a su corazón. Con amor Él te formó, de su aliento te sopló. No es casualidad, no lo es. Cada aliento de tu vida Él lo planeó. No es casualidad, no lo es. Estás aquí con un propósito mayor. Comienza a cumplir su voluntad. No es casualidad, no lo es. Cada aliento de tu vida Él lo planeó. No es casualidad, no lo es. Estás aquí con un propósito mayor. Comienza a cumplir su voluntad. Muchísimas gracias por la presentación del video. Bueno, este es un videito de 2-3 minuticos. Los hay de 10 minutos, de 1 hora, de 2 horas. Hay series completas, semana por semana, como para conocer en muchísimo más detalle esta maravilla de lo que es nuestra vida antes de nacer. ¿Me puedes dar la siguiente? Eso nos permite de alguna manera hacer eco a esta imagen donde dice: si toda mujer tuviera el vientre de cristal, ninguna abortaría, pues vería el milagro que lleva adentro. Dame la siguiente. Bueno, yo les decía, en la legislación colombiana a partir del 2006, basados en unas cifras del Instituto de Alan Guttmacher, eso pues terminó trayendo un cambio en nuestra legislación. El aborto estaba penalizado en todas las condiciones, pero se levantó esa penalización en 3 hechos particulares: cuando está en grave riesgo la salud de la mamá, cuando el bebé viene con graves malformaciones o cuando ese bebé es producto de una violación. Así quedó nuestra legislación en Colombia, así está en nuestra legislación hasta ahora. Como señalábamos, con unas cifras verdaderamente infladas y sin la rigurosidad científica, esta información, ahora este instituto, interesantemente, no solamente hace las cifras para Colombia, sino las cifras sobre aborto para prácticamente todos los países del mundo. Ellos sacaron de manera mágica, por no decir con un serio conflicto de intereses y sin la rigurosidad científica, una cifra de 400,000 abortos clandestinos antes de esta legislación. No solamente, vuelvo y digo, hacen las cifras para Colombia, sino con esa misma metodología, las cifras para todo el mundo. Entonces se mete a los países en una gran discusión legal sobre un fundamento completamente líquido de unas cifras que no aguantan un examen riguroso. Dame la siguiente. Cuando uno ve eso, entonces, esas preocupaciones en esos temas, y se trata de hacer una presentación para que la opinión tenga una inclinación favorable hacia eso, entonces uno dice: no, pues está muy bien para salvar las vidas de las mamás, pero de verdad hay un genuino interés en cambiar
la mortalidad materna. Ustedes no alcanzan a leer completamente lo que está allí en la diapositiva, pero son nuestras cifras de mortalidad materna el año pasado. Y lo que es interesante de estas cifras es que retrocedimos. Las cifras del 2020 fueron tan altas como las cifras que teníamos en el 2012. O sea que no hubo una mejoría en nuestra atención médica y servicios de salud para que se mueran menos mujeres en embarazo, sino que todo lo contrario, aumentaron tanto que regresamos a cifras del 2012. No estoy hablando aquí relacionadas con abortos, sino en general, mortalidad materna. Pero lo interesante cuando uno hace un poquito de examen de estas cifras, uno se da cuenta que, como lo dice este artículo, las tasas de mortalidad más altas están en los lugares más apartados de Colombia, en el Amazonas, en Baupés, en Guainía y en el Chocó. O sea que si existiera una verdadera, una genuina preocupación por la mortalidad materna, la preocupación entonces tendría que estar encaminada, y ahí sí valdría la pena que entonces todos saliéramos juntos a marchar y a solicitar y casi que a exigir que los estándares de atención obstétrica que se tienen en las grandes capitales de Colombia como Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cali estuvieran disponibles para todas las mujeres. Así estuviera en el lugar más apartado de los llanos orientales o de nuestra selva amazónica o de nuestra costa pacífica. Eso sí expresaría una verdadera y genuina preocupación por la mortalidad materna. Pero utilizar ese tema de la mortalidad materna para justificar más muerte, pues definitivamente se cae por su peso. Si me pueden dar la siguiente. Esas son unas breves palabras solamente para tener consideraciones adicionales respecto a nuestra legislación, a este marco legal en nuestro código, nuestros códigos. Bueno, aquí quisiera mencionar que el segundo punto dice que es cuando hay una grave malformación en el bebé o una malformación que sea incompatible con la vida. Yo no sé si los que están escuchando en este momento esto lo sabían, pero esto que es información de la Mayo Clinic, que es una institución muy reconocida de atención médica, pues señala una verdad que es muy importante que la conozcamos. Así como hay abortos provocados, existen lo que se llaman los abortos espontáneos. Hay mujeres que están embarazadas y pierden sus bebés. La mitad de esos abortos espontáneos, sin haber hecho ningún tipo de intervención ni haber tomado ningún medicamento para lograrlo, sino ese embarazo deseado que se pierde. La mitad de esos abortos espontáneos es porque esos bebés vienen con graves malformaciones, con graves alteraciones del material genético, y en ocasiones ese aborto sucede en un momento tan temprano de la gestación, oigan, que ni siquiera esa mamá se alcanza a dar cuenta que estaba embarazada. Apenas con 4, con 5, con 6 semanas de embarazo, se pierde estos bebés. Con esto lo que yo quiero señalar es que si estamos hablando de graves malformaciones, ya hay un mecanismo en la naturaleza misma de la mujer para que esas graves malformaciones no avancen sin la intervención humana. Al menos la mitad de estos casos. Luego volveré a comentar un caso en particular que llega hasta el final del embarazo. Pero vendría ahora la grave pregunta o la gran pregunta de quién va a determinar cuál es una grave malformación. Entonces, si mañana en una ecografía muestra que le falta un dedito o que una orejita no se ha formado de manera adecuada, ¿eso se va a determinar como una grave malformación? Ahora, vamos a basarnos en una ecografía como si fuera algo 100% cuando depende de la experticia y aún del equipo tecnológico que se utilice. Seguramente todos ustedes conocerán alguna familia que durante las ecografías obstétricas de un control prenatal siempre dijeron que era niño, que era niño, que era niña, y al final del parto fue una niña. O al revés, que durante las ecografías dijeron que era una niña, que era una niña, que era una niña, y al final fue un niño. Y no es que haya cambiado el sexo al final del control prenatal o de la gestación. Es que hubo un error en la lectura, en la interpretación de la ecografía. Ahora, con una tecnología que todavía está susceptible del error, ¿vamos a tomar decisiones de vida o muerte como esta? Seguramente también ustedes conocerán alguna persona que
pueda comentar que en alguna ecografía el reporte decía que el bebé venía con un grave problema y sin embargo esta mamá no estuvo dispuesta a interrumpir esa gestación, sino llevarla hasta el final, y cuando tuvo el bebé en sus brazos se dio cuenta que el bebé no venía con ningún problema ni con ninguna alteración. Yo creo obviamente en los milagros y creo que Dios puede cambiar alguna alteración durante la gestación para que al final del embarazo pues salga normal. Pero creo que en la mayoría de esos casos es que ni siquiera se necesitó un milagro, sino que ese bebé no venía con ningún problema. Era un asunto de una interpretación de una ayuda diagnóstica que, como la hacemos los seres humanos, aún sin ninguna mala intención, puede ser susceptible del error. Dame la siguiente. Y la tercera causal de despenalización en Colombia dice que es cuando es por abuso sexual, porque es producto de una violación o de un incesto. Este autor, que se llama Paul Mones, es un autor, es un abogado, ha defendido a niños ante las cortes que han sido abusados sexualmente y ha defendido a niños, de esos niños que han sido maltratados de una manera terrible, que aún han terminado asesinando a sus padres. Y en uno de los apartes de este libro, de este abogado Paul Mones, dice lo siguiente: una mujer tiene 6 veces más probabilidad de ser atacada sexualmente o violada por un familiar que por un desconocido. Estas cosas pareciera no enfatizarse suficiente cuando se hacen estas discusiones. O sea, parece mentiras, pero algunas niñas están más seguras cuando están fuera de sus casas que cuando están dentro. Porque los varones de esa familia, papás, padrastros, hermanos mayores, otros familiares cercanos o lejanos, el novio de la mamá o los amigos de la casa, pueden ser los abusadores y termina estando más segura cuando está afuera que cuando está dentro. O sea, el violador no es un desconocido, sino que en la mayoría de los casos, al menos para este autor, en la casuística de Estados Unidos, hablaba por lo menos 6 veces más riesgo de ser abusada por alguien conocido que por un desconocido. Y esas cosas tienen que ser conocidas. Nosotros tenemos que saberlas, porque esta discusión se tiene que dar. Miren cómo cambia la opinión. Definitivamente la agresión sexual, la violación es un crimen terrible. Oigan, este crimen es tan terrible que en el Antiguo Testamento se penalizaba con la vida misma. Es tan terrible que se aplicaba la pena de muerte a los violadores. Pero ahora resulta que una niña, cuando es abusada, en la legislación que tenemos, puede sencillamente interrumpir el embarazo. Así, el que la lleve de la mano a la clínica del aborto haya sido el abusador. Entonces, la manera como se quiere presentar a la opinión es que es la manera de defender los derechos de estas niñas y de estas mujeres. ¿No sería mucho más objetivo aplicar justicia a los violadores? Mira, hay un protocolo que tenemos en las clínicas para hacer las intervenciones en las agresiones sexuales. Cuando la niña llega a urgencias, se toman serologías, se toman pruebas de HIV, se administran antirretrovirales por el riesgo de haber contraído una infección. Se hace prueba de embarazo y además de eso, se hace una carga estrogénica equivalente a lo que se conoce como la pasta del día después o el post-day, para que ella no quede embarazada. Es anticoncepcional. Y además de eso, se trata de recoger la mayor cantidad de evidencia para que pueda, de alguna manera, identificar y juzgar al abusador. Pero eso solamente se puede hacer si la consulta se hace rápidamente, en las primeras horas, en los primeros días después del abuso. Pero con esta legislación lo que se hace es guardar el secreto, esperemos a ver qué pasa, y ya cuando meses después resulta que está embarazada, fue un acto abusivo y entonces ahí está la legislación despenalizada.
Entonces, no hay una genuina preocupación por la mortalidad materna. Hay un completo desconocimiento de que cuando un bebé viene con una grave malformación, hasta en el 50% de los casos, se aborta de manera espontánea. Y el tema del abuso sexual, entonces, en vez de proteger a las mujeres, las termina volviendo más vulnerables. ¿Y por qué lo digo? Porque si el abusador está en la casa, bueno, ahora se está efectuando un aborto, pero la niña vuelve a la misma situación de vulnerabilidad, al mismo ambiente donde ha sido abusada, para que vuelva y pase 2, 3 o muchísimas veces más. Hay una cosa de la que casi no se habla y es que en un abuso sexual, digamos, en un evento único, suceden una gran cantidad de cosas, además de las emocionales, hormonales, que hace que el embarazo sea muy poco probable. Y esas cosas, vuelvo y les digo, no se mencionan. Las niñas abusadas quedan embarazadas cuando el abuso es repetitivo en la mayoría de los casos. Y eso, vuelvo y les digo, son cosas que en esta discusión no se hablan. ¿Me pueden dar la siguiente? Estaba viendo este documento, no lo vamos a poner hoy, es un video, dura unos 27 minutos. Esta colega es una médica psiquiatra chilena. En Chile están precisamente en la discusión en estos momentos para la despenalización. En los mismos 3 causales que tenemos en Colombia desde 2006. Ahora en Chile están en esa discusión. Ahora lo que se quiere traer a discusión en Colombia es que se despenalice no solamente en esas 3 causales, sino en cualquier circunstancia en que la mujer decida no continuar con su embarazo. En esos 27 minutos, esta doctora, ustedes pueden buscar ese video en YouTube como el mejor argumento pro vida, dice una gran cantidad de cosas muy, muy interesantes y muy bien documentados. Ella como psiquiatra es una experta en salud mental. De esos 27 minutos que invito a que todos los puedan ver, quisiera destacar solamente 2 cosas. Finlandia, que es un país en el mundo que es reconocido por sus altos estándares en calidad de vida y que se toma como un modelo de educación para casi todos los otros países, ha hecho un seguimiento de sus adolescentes embarazadas. En Finlandia es permitido abortar con la autonomía de la mujer como decisión de ella y no necesitan estas 3 causales. Han seguido a todas las adolescentes que quedan embarazadas, pero no las siguen 6 meses ni un año, sino que las siguen 5 años, 10 años, las siguen hacia el futuro. Y van comparando qué va pasando con estas adolescentes que quedaron embarazadas. Pues algunas de estas adolescentes abortan y hay otras adolescentes que llevan sus embarazos hasta el final. ¿Qué pasa al año? ¿Qué pasa a los 5 años? ¿Qué pasa a los 10 años? Cuando comparan estas mismas adolescentes que quedaron embarazadas, ahora tenemos un grupo de control, las que tuvieron los bebés y las que abortaron. ¿Saben qué descubrieron en Finlandia? Con un estudio muy bien diseñado, rigurosamente científico, que estas adolescentes que quedaron embarazadas y abortan terminan sufriendo de mayor depresión y de mayor suicidio que las mismas de su edad, en su mismo contexto, que llevan los embarazos hasta el final. Otra manera de decirlo, el aborto no solamente no resuelve los problemas de las adolescentes embarazadas, sino que los empeora. ¿Qué tanto los empeora? Ese estudio de Finlandia más o menos habla de que puede triplicar y cuadruplicar los casos de depresión y de suicidio en las adolescentes que alguna vez quedaron embarazadas y abortan. Ese es un hecho verdaderamente a destacar. Y lo otro que me parece tremendamente importante que señala ella, y me devuelvo un poquito a lo que había señalado, ¿qué pasa si ese bebé viene con una grave malformación, pero no se abortó espontáneamente, sino que llegó hasta el final? Hay una condición médica que se llama la anencefalia, y por un defecto no se desarrolla el encéfalo, no hay desarrollo cerebral. Ese bebé va a llegar hasta el final del embarazo y va a fallecer en las siguientes horas. ¿Qué dice nuestra experta en salud mental? Ustedes saben, y aquí en Colombia sí que sabemos acerca de esto, lo difícil
¿Qué es para una persona o para una familia? Elaborar un duelo cuando ese familiar querido no está ni siquiera en su cuerpo fallecido. Colombia es destacado a nivel mundial por su desaparición forzosa. Las noticias del día de hoy que seguramente ustedes escucharon, cómo están encontrando fosas comunes, particularmente de reclutamiento de adolescentes por parte de la guerrilla, y son familias que han estado buscando esos cuerpos durante años. Cuando lo encuentran, obviamente ese cuerpo no va a volver a la vida y no van a recuperar a ese familiar que en hechos violentos como los que suceden todos los días en nuestro país tenemos que estar conociendo por nuestras noticias. No vuelve a la vida. El que falleció no vuelve a la vida. Pero esas familias, ahora que han encontrado ese cuerpo, van a poder elaborar el duelo de una manera distinta y estas familias sí van a poder volver a la vida porque la vida de ellas estaba interrumpida por no haber podido encontrar el cuerpo de su familiar. Va a decir esta doctora que aún en esos casos, como la anencefalia, donde el bebé va a llegar hasta el final del embarazo, pero va a fallecer en los siguientes minutos o en las siguientes horas, esas mujeres pueden elaborar el duelo, procesar la depresión y salir de esta coyuntura tan dolorosa de una manera muchísimo mejor que otras mujeres en su mismo contexto, en las mismas condiciones, pero que abortaron esos bebés. Ni en la violación, ni en las graves malformaciones, entonces, el aborto parece aportar absolutamente nada para la salud mental de nuestras mujeres. ¿Saben la siguiente? Los invito a que vean el video completo porque hay mucho más. Solamente estaba destacando esos dos aspectos. Como también los invito a leer un artículo de Norman Geisler, hermano que falleció hace poco, un gran teólogo. Es un artículo corto y son, como lo titula, respuestas del sentido común a los argumentos a favor del aborto. Ese artículo, por ejemplo, responde: ¿acaso no tiene la madre el derecho de controlar su propio cuerpo? El bebé que no ha nacido no es realmente humano hasta que nace, ¿no es cierto? Los bebés que no han nacido no son seres conscientes, ¿no es cierto? ¿Acaso no tiene todo niño derecho a una vida significativa? ¿No es preferible tener un niño abortado que un niño abusado? Si no detenemos la superpoblación, ¿no nos moriremos de hambre? Pero ¿no está el movimiento Provida legislando la moralidad? ¿Y qué de los niños mentalmente retardados? ¿Y por qué la víctima de una violación tiene que verse forzada a tener un hijo que no desea tener? Ya que la gente va a tener abortos de todas formas, ¿por qué hacerlos ilegales? ¿No está el movimiento Provida proyectando su moralidad sobre los demás? ¿Acaso no es el aborto la solución para los embarazos no deseados? ¿Por qué permitir que nazca un bebé no deseado? Lo encuentran fácilmente en internet y crean lo que es una lectura ampliamente recomendada. Responde perfectamente estas inquietudes. Yo quisiera detenerme en una en particular. Si me das la siguiente. Todos seguramente conocemos este texto de Génesis capítulo 2, versículo 7, donde la palabra del Señor dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre ha sido tomado del polvo de la tierra, ahí está el cuerpo, pero necesita el hálito, el aliento de Dios sobre él, el espíritu que es soplado de Dios sobre él, y entonces ahora ese cuerpo y ese espíritu soplado del Señor lo convierten en un alma, en un ser viviente. Basados precisamente en este versículo, algunas personas quieren decir, bueno, y entonces, ¿en qué momento, así como hubo un momento en Adán en que por la llegada del espíritu, el aliento de Dios, él se vuelve un ser humano, entonces también debe haber un momento en la gestación en que ese bebé se vuelve un ser humano? Y ha sido una gran discusión a lo largo de toda la historia, pero una gran discusión. Entonces, por ejemplo, en la antigüedad Aristóteles decía que era a los 40 días.
El papá de Aristóteles era médico, era el médico de Filipo II, que era el rey de Macedonia. Aristóteles va a ser el profesor de Alejandro Magno. Agustín de Hipona va a decir que es en el día 45. Y como eso se establecen otros momentos y con otros criterios distintos. Si me das la siguiente. Para algunas personas, ese momento es el momento de la viabilidad. O sea, a partir de que el bebé pudiera sobrevivir por fuera del vientre materno, entonces a partir de ese momento, no importa lo prematuro extremo que sea, a partir de ese momento es que lo consideramos humano. Pues, ¿cómo les parece que ese momento de la viabilidad está más o menos alrededor de la semana 22? Los embarazos se cuentan en semanas, son 40 semanas dura un embarazo. Un embarazo a término es de 40 semanas. Y resulta que la viabilidad, obviamente con soporte médico, con buenas instituciones de salud, con unidades de cuidado intensivo neonatal, son las 22 semanas. De hecho, este bebé que se llama así, Richard Hutchinson, es el récord Guinness en este momento de prematurez. Cuando nació apenas tenía 21 semanas y apenas pesó 340 gramos. Estamos hablando de una criatura, pero verdaderamente pequeñita. Tenía 21 semanas de gestación y solamente 340 gramos de peso. Los papás ya habían perdido unos bebés. Ella no había podido volver a quedar embarazada, así hicieron este intento. Y aunque en la misma institución dijeron, solamente hemos podido sacar adelante bebés de 22 semanas, pues con todo ese drama familiar y todas las circunstancias que ya habían vivido, bueno, el equipo médico estuvo muy comprometido con ellos y pudieron sacarlo adelante. La noticia no solamente sea que sea el récord Guinness, sino que ahorita el 5 de junio del 2020 cumplió el primer... bueno, esto sucedió el 5 de junio del 2020, ahorita el 5 de junio del 2021 cumplió el primer añito, que es lo que le están celebrando en la foto allí del lado. Entonces, obviamente esto se queda sin peso, pero si alguien quisiera decir que es a partir de la viabilidad, entonces el corte tendríamos que hacerlo en la semana 21. No se podría hacer un aborto después de la semana 21 porque ya este bebé, si sale del vientre materno, va a poder vivir inicialmente por su prematurez con toda la ayuda médica, pero es viable. Ahora la legislación acaban de aprobar en California, por ejemplo, es una noticia del día de hoy, abortar en cualquier momento de la gestación si es producto de una violación. O sea, no solamente en la semana 22, sino en la semana 30 o en la semana 35 o en la semana 39, cuando ya debería ser una atención del parto, permitir abortar. Por esa discusión de cuándo empieza la vida, o que es un ser no deseado, o que sencillamente es decisión de la mujer. Para otras personas no es la viabilidad, sino que están promoviendo lo que ellos llaman aborto hasta la semana 19. Y el argumento que utilizan para defender el aborto hasta la semana 19 es, según esa argumentación, es que a partir de la semana 19 el bebé va a percibir el dolor físico. Entonces, para no someterlo a ese dolor físico, entonces solamente hasta la semana 19 se podría hacer un aborto. Hay registros ecográficos de esos muy, muy desafortunados que no invito a absolutamente nadie a ver. Es que a partir de la semana 19, cuando estos niños están siendo cureteados, se alcanza a percibir cómo ese bebé trata de huir de la instrumentación, de hacerse como sea a un lado. En el vientre de la mamá como tratando de escapar, como tratando de rehuirle el dolor. Entonces, con ese principio, entonces dicen que solamente podría ser hasta la semana 19, porque han visto que antes de la semana 19 es tanta la inmadurez que no han percibido, no han percibido ecográficamente esas reacciones, lo cual no quiere decir que no experimente dolor. Para otras personas, ese corte sería en la semana 12, y refiriéndose a la semana 12, porque en la semana 12 de la gestación, el bebé está completamente formado. En la semana 12 termina lo que se llama la embriogénesis,
pasa de ser embrión a ser feto, o sea, ya está completico, y ahí en adelante solamente va a ser crecimiento y engorde hasta el final. Desde la semana 12, crecimiento y engorde. Otros quieren poner la cifra un poquito más atrás, la fecha, y más o menos en la semana 4 o la semana 5 se pueden percibir latidos del corazón. Y entonces están diciendo pues que si ya hay un corazón latiendo, pues ahí ya hay una vida humana, y entonces tendríamos que defender la vida humana desde la semana 4 o desde la semana 5. Entonces, diríamos, ¿y entonces con cuál nos quedamos? ¿En la semana 22? ¿O en la semana 19? ¿O en la semana 12? ¿O en la semana 4 o la semana 5? Dame la siguiente. Pues nos toca ir muchísimo más atrás. Y es al momento mismo de la concepción. Esto es una microscopía allí muy, muy interesante. Una universidad, a ver, la encuentro, que se llama Northwestern. Hacen inseminaciones in vitro, y con esa tecnología, pues quedaron verdaderamente maravillados y sorprendidos, porque cuando se encuentra el gameto masculino y el gameto femenino, hay una reacción que está mediada por zinc, el elemento zinc, y da esta iluminación fluorescente, fosforescente. O sea que si alguien quisiera hacerse la pregunta, digamos, en los términos que se utilizaban antiguamente, y es cuando llega la chispa de la vida, ahí está la chispa de la vida. Y la chispa de la vida está desde la concepción. Y nuestra defensa de la vida, entonces, repito, no es en la viabilidad de la semana 22, ni antes de la semana, ni en la semana 19 por ese asunto de la percepción del dolor, ni antes, ni de la semana 12 que el embrión ya está completamente formado, ni cuando haya fetocardia en la semana 4, en la semana 5, sino que hay vida desde la concepción misma. Y nosotros, como creyentes bíblicos, vamos entonces a defender esa vida desde ese mismo momento. Dame la siguiente. Entonces, lo que estamos viendo, social, política, culturalmente, hay un fondo espiritual. Esta es una imagen que representa algo verdaderamente terrible, que está muy bien documentado en la antigüedad. Y es la adoración a Moloch. Moloch es esa figura que ustedes ven sentada como en ese trono, como con una cabeza como de buey. Vemos una gran cantidad de personas allí con trompetas, en su danza, en su adoración, en su exaltación. Detrás de ese trono donde está sentado Moloch, vemos a unas personas que están introduciendo una madera en esa imagen de bronce, porque es como un horno. Y vemos de pie frente a esa estatua de Moloch un padre de familia llevando a su propio hijo y ponerlo en esa estatua de bronce completamente encendida. Hay unas representaciones de Moloch con una boca muy grande, y era el papá el que lo introducía dentro de la boca misma. Y en medio entonces de la algarabía, de esa falsa adoración, de ese culto finalmente al hombre, se silenciaban los gritos, el llanto de ese recién nacido o de ese bebé pequeño hasta morir. ¿Por qué hacían los seres humanos de la antigüedad esa adoración a Moloch? ¿Por qué lo hacían los reyes y lo hacían los ricos de ese tiempo? Los reyes sacrificaban su primogénito para lograr poderío, conquistas, para que su reino fuera extendido, su reino fuera firme. Los ricos para ser prósperos, para ser mucho más ricos. O sea, que esa adoración antigua tiene su equivalente en esta adoración moderna, donde hombres y mujeres sacrifican a sus hijos para buscar lo suyo propio. Como dice el Nuevo Testamento, amadores de sí mismos. Un hijo en este momento me cambiaría los planes, no podría hacer el estudio, no podría hacer el viaje que quiero, no podría lograr esto o aquello. Y entonces, como no estoy dispuesto a sacrificar mis sueños, mis anhelos y mis aspiraciones, entonces sacrifico a este bebé que viene en camino antes de que acabe con todo lo que yo he soñado.
La Biblia habla bastante acerca de esto, de esta adoración a Moloch. Por ejemplo, en textos como estos que voy a leer en Levíticos 18:21, Levíticos 22 y Deuteronomio 12:31. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijos quemaban en el fuego a sus dioses. Otros pueblos lo hacían. Ahora lo que el Señor está diciendo es, su pueblo o los extranjeros que vivan con ellos no lo pueden hacer. Y los padres que lo hagan, lo pagarán con sus vidas. Estamos hablando entonces de algo verdaderamente serio. Porque vuelvo y les digo, detrás de lo que aparentemente es solamente un asunto de legislación, un tema político, un tema cultural, un tema social, pues hay un fondo espiritual muy serio. El Señor nos dice claramente en su palabra, como el primer mandamiento, y que el Señor Jesús va a decir que va a ser el más grande mandamiento, y es que amemos al Señor, nuestro Dios, sobre todas las cosas, y que lo hagamos con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. El Señor nos va a decir en Deuteronomio 20 que no tengamos otros dioses ajenos, distintos al verdadero Dios. No tengamos dioses, en minúscula, porque tenemos al verdadero Dios. Pues si nos damos cuenta, aquí estamos viendo una forma de adoración, un culto al hombre y al deseo del hombre a través del sacrificio de sus propios hijos. Algo que el Señor ve claramente como una abominación y algo que tiene que ser juzgado con el justo juicio de Dios. Dame la siguiente. Yo les decía ahorita que en medio de esa algarabía, de la música, del sonido de las trompetas, de las danzas de esa falsa adoración, las voces, los sonidos, el llanto del sufrimiento de ese inocente era completamente enmascarado o silenciado. ¿Qué dice el Señor acerca de los inocentes? La Biblia defiende constantemente los derechos de quienes son inocentes y no merecen castigo o la muerte, o los que no tienen voz para defenderse a ellos mismos, los que no pueden ir por ellos mismos ante un tribunal, entonces esperan que alguien que sí lo pueda hacer vaya en representación de ellos. Miremos estos tres textos de Éxodo 23:7, Proverbios 6 del 16 al 19 y Segundo de Reyes capítulo 24 del 3 al 4. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Ahora va a decir Proverbios, hay 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, abominación para el Señor: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Las manos derramadoras de sangre inocente. No solamente entonces se está refiriendo a la mamá, sino al que lo financia, a la organización que lo promueve y a los médicos que lo hacen. 6 cosas aborrece Jehová: las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué más inocente puede haber que un bebé que todavía no ha nacido? Aún siendo el producto de una violación. Los babilonios atacaron a Jerusalén, esto para poner en contexto antes de leer Segundo de Reyes, y entonces Segundo de Reyes 24:3 dice: ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. El Señor trae a los babilonios con juicio para Judá y trae para que haga cautividad y destrucción a Jerusalén. ¿Por qué?
¿Es Dios injusto? ¿Por qué Dios permitió algo de esto? Y dice la Biblia, por los pecados de Manasés, el rey, que reinó 52 años. Tuvo un reinado terrible, pero al final se volvió al Señor. Pero dentro de las cosas que hizo, dice la Biblia, llenó a Jerusalén de sangre inocente. Y por esa sangre inocente derramada, dice, el Señor no perdonó al pueblo y trajo juicio. Está claro que Dios se preocupa por los inocentes e indefensos del mundo. Los niños, ya sean antes o después de su nacimiento, estarían entre sus creaciones más preciadas. Dame la siguiente. Yo quiero terminar con esto en esta noche, y cuando digo que quiero terminar con esto, con este mensaje en esta noche, no me estoy refiriendo ni mucho menos que aquí se agote el tema, invitando a los hermanos a que profundicemos. Hay muchos videos, hay libros al respecto, hay organizaciones que están trabajando. He conocido de denominaciones grandes que están haciendo casas donde puedan ir las mujeres en embarazo, adolescentes o adultas, y estar acompañadas a lo largo del embarazo hasta el final, apoyándose unas a otras hasta el final. Es una invitación, no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Una invitación a los hermanos a que profundicen más acerca de esto. Recuerden el libro que recomendé la semana pasada, de A Favor de la Vida, ¿sí? El libro de Randy Alcorn. Vale la pena que ustedes lo puedan conseguir. Invitar a los hermanos en las distintas iglesias locales que tengan la oportunidad de considerar estos temas en alguno de los espacios. Nuestras familias están allí, nuestros hijos están creciendo allí, necesitan escuchar todas estas cosas. Bueno, y todas las personas necesitan escuchar acerca de estos temas. Alguien me escribía en estos días y decía, ¿y qué más hacemos? Y yo le contestaba, no sé exactamente qué más hacemos. Este es un punto de partida, pero esa pregunta de esta hermana que me escribía, pues me ha motivado a hacer algo al respecto, y pues creo que hay una labor educativa grande que tenemos que hacer, y espero contenidos como esto, en más detalle de muchas de estas cosas que en esta noche o la vez anterior hemos pasado como muy rápido, que las podamos hacer como mucho más detallada. Espero y invito a los hermanos a que me acompañen a orar por esto, que se puedan elaborar unos videos educativos, que se puedan estructurar como un curso y que se puedan ver en el momento que los hermanos puedan ver y puedan acceder, y podamos seguir avanzando, trayendo más luz de la palabra del Señor y del otro libro que el Señor escribió en la naturaleza, porque también tiene una gran luz para nosotros. Moloch y los sacerdotes de Moloch demandaban el sacrificio de sus hijos y de sus primogénitos para que a ellos les fuera bien. Y alguien podría decir, pero el Dios de la Biblia también hace lo mismo, porque le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac. ¿Hay un punto de comparación entre el Moloch y el Dios de la Biblia? Bueno, los invito a que hagamos una lectura muy, muy rápida de estos primeros versículos del capítulo 22 del libro del Génesis. No voy a comentar todo el texto, es un pasaje muy, muy conocido. Espero que los hermanos tengan la oportunidad de profundizar en sus estudios personales. Pero lo que quiero marcar es una gran diferencia entre lo que es esa adoración falsa a Moloch, que es una adoración finalmente al ser humano y a sus deseos, a la adoración al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia y nuestro Dios. Dice Génesis capítulo 22 desde el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Qué son las cosas que han pasado? Después de una larga espera, finalmente, Sara ha quedado embarazada y ahora está disfrutando Abraham de su hijo. Y cuando está en un momento extraordinario de la vida de su hijo, digamos que está en la adolescencia, ahora le dice Dios en el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Este es un texto definitivamente que apunta hacia Jesús. Es un hijo amado que va a ser sacrificado y se le pone la leña para que la cargue, así como Jesús llevaría la cruz hasta el lugar del sacrificio. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oh, qué tremendo es este texto. Isaac ni se imaginaba lo que iba a pasar. Y nosotros no alcanzamos a imaginarlo, lo que está pasando por la mente y por el corazón de Abraham. Me parece estar escuchando a ese hijo diciéndole a su papá: aquí está el fuego y aquí está la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dame la siguiente. Continúa el versículo 8 del capítulo 22 de Génesis diciendo: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, porque se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Dios detuvo el brazo levantado y el cuchillo listo para degollar a Isaac. Dios no permitió que Abraham sacrificara a su propio hijo. Ya lo había ofrecido y de alguna manera ya lo había sacrificado en su corazón. Y como va a decir Hebreos, no solamente ya lo había sacrificado, sino que de alguna manera, y no sabemos cómo, Abraham tenía que considerar que si Dios lo decía, Dios lo levantaría en resurrección, porque era el hijo de su promesa. Pero lo que Dios no permitió que Abraham hiciera con su propio hijo, sino que contuvo su mano para que eso no sucediera. Si me das la siguiente, no se detuvo para sacrificar a su propio hijo por nosotros, para que ninguno de nosotros ahora caiga en la falsa adoración del culto al ser humano y a los sueños de este ser humano. Cuando en Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista se encuentra con Jesús, dice: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba la provisión para el sacrificio. Y por eso destaco ahora Juan capítulo 3, versículo 16, que para muchas personas es la Biblia entera en un solo versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Cristo en la cruz es tan completo, tan perfecto. No podemos hacer absolutamente nada más para añadirle. Hacemos memoria de él, de ese sacrificio en el partimiento del pan, cuando nos reunimos como creyentes en nuestra iglesia local, los sábados en la noche, los domingos en la mañana, en el día que los hermanos hayan considerado para hacerlo.
pero es una ofrenda que nos alcanza y nos tiene que salvar de nosotros mismos. Y repito, y de la adoración del hombre actual hacia sí mismo y hacia sus deseos. Esta es la solución a este gran debate y a este gran conflicto. Es esta provisión. ¿Qué necesita esta mamá? ¿Qué necesita este papá? ¿Qué necesita esta adolescente embarazada? ¿Qué necesita esta mujer abusada? ¿Qué necesita esta mujer con graves problemas económicos y con una gran cantidad de hijos? ¿Qué necesita cualquier ser humano, hombre o mujer, embarazado o no embarazado, en esta sociedad quebrada en la que estamos? La provisión perfecta de ese Cordero por nosotros. Por eso el Padre no detuvo su mano y ofreció a su Hijo por nosotros. Estamos en una situación, como decíamos, en una discusión de vida o muerte. Aquí está la provisión para resolver nuestra discusión de vida o muerte. Quiero invitarlos a todos a que finalicemos con una oración. Si me puedes dar la siguiente. Quisiera orar nuevamente con el Salmo 139 para finalizar este tiempo.